La cafetera es posible gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta, si sientes que te acompaña, ayúdanos tú también a proteger el programa. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Luis Bárcenas, hablamos él y yo. Mira, tú tienes contactos con empresarios, yo tengo contactos con políticos. Vamos a intentar hacer gestiones para cuando salen los concursos públicos de la administración, intentar favorecer o adjudicar a algunos de estos empresarios que luego van a colaborar con el partido. Mayores que fueron capaces en un momento dado de la historia de España de ponerse de acuerdo respecto a lo común, a lo que podíamos compartir, a un país que mirara hacia adelante, que conquistara el futuro, dejando los rencores, las rencillas, los odios. Las empresas podían haber seguido funcionando. Yo hubiera dicho la verdad. No, mire usted, me ha cogido usted con el carrito del helado, me ha cogido usted con dinero en Suiza. Sí, habrá gobierno. Eso yo no tengo la menor duda de que antes de octubre tenemos gobierno. Yo me pasaba el día en Génova, Yo estaba más tiempo en Génova que en mi propio despacho. Todos, pero especialmente todos los que militamos en el Partido Popular, lo que queremos es que se diriman de una vez por todas las responsabilidades penales. Y no existe solo un Francisco Correa como el que está sentado hoy aquí en este banquillo haciendo ese trabajo. Existen muchos Francisco Correa. Todo el mundo copia los exámenes, a que le cogen los pulsan. Yo creo que cada vez se pone más difícil de explicar al PSOE lo que va a hacer previsiblemente a fin de mes. Hoy hemos visto a un señor que evidentemente es un delincuente que ha dicho que estaba más en la sede de Génova que en su casa, ¿no? Por supuesto el Partido Popular dirá que miente, como ha dicho de Luis Bárcenas o de cualquiera que tire de la manta. Se hacía con cualquier partido político, no voy a nombrar ningún partido aquí. Aquí estamos con un tema del Partido Popular, pero estos empresarios me decían que lo tengo que hacer mañana con el otro. Entonces no quiero problemas. O sea que esto es una práctica habitual del país, del sistema. Bueno, si uno mira los corrillos que se formaron en el desfile en el 12 de octubre, creo que es evidente que sí, había una tranquilidad entre los viejos partidos que asistían al desfile, había una tranquilidad en la Casa Real que apunta a que todo está cocinado, ya que lamentablemente y desgraciadamente para la gente de nuestro país el PSOE se va a abstener y va a poner a Mariano Rajoy en la Moncloa. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio de reflexión, a esta radio que se ha convertido en una suerte de religión. Digo religión, bueno, con su capilla y su reverendo predicador Berlín. Muy buenos días a todos. Buenos días, Mary. Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues... Un momento. Ayer Mary fue a ver la película de Astral. ¿Qué tal? Pues, no sé, salí un poco incluso peor de lo que entré, porque más que nada pienso en, después de todo esto, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso, no? Porque, como decía Oscar Camps, ellos salvan vidas, pero tampoco pueden estar pensando en qué será de ellas cuando lleguen a Europa, si les van a deportar o no. Dice, porque entonces no estaríamos salvando vidas, diríamos que ¿para qué estamos haciendo esto, no? Sabéis que se está proyectando en los cines esta película documental de Jordi Évole, que luego se va a pasar por televisión el domingo, pero la proyección en los cines, toda la recaudación va a ir destinada a la ayuda a esta organización no gubernamental que está salvando vidas en el Mediterráneo de todas aquellas personas que son lanzadas hacia la inmensidad del mar en busca de una oportunidad. Muchos de ellos mueren por el camino. El documental es absolutamente descarnado, es absolutamente brutal. Y es verdad que retrata un poco la desidia, no solamente de las autoridades, desde luego la desidia europea, esta indecencia, sino que retrata también el periplo dramático de esta gente, ¿no? Pero me decía, es que cuando ha llegado María me ha dicho, dice, joder, es que vengo impactada, ayer salí, dice, la gente lloraba en el cine, porque es muy... Fijaos que no enseña especialmente, ¿no, María? No es que lo muestre, es que intuyes perfectamente el drama humano que supone. Pero además no solamente te fijas en la gente que están salvando, que además para mí lo más desgarrador no fue verles allí en la barca, ¿no? Para mí lo más desgarrador fue que son personas que les estuvieron entrevistando y ellos te contaban todo lo que hayan pasado antes de todo esto, ¿no? De que les salvasen la vida. Y luego también lo que me sorprendió muchísimo y lo que me llegó mucho también al alma es la labor de esta gente, ¿no? Porque al final los que están de voluntarios tienen una vida. Ellos están también sacrificando parte de su vida por salvar personas, y el compañerismo que tenían y también la paciencia, porque si lo veis, veréis que tienen muchos impedimentos, pero a pesar de todo siguen con su causa. Sí, ha habido numerosos oyentes de este programa que han ido a verlo porque ayer enviaban fotografías de las entradas de la sala de cine, las salas de cine bastante llenas, y los resultados son, como digo, la gente sale conmocionada. Y decía María, ¿qué podemos hacer? Yo la conclusión a la que llegué cuando vi el documental es que cada uno debe hacer lo que está en el marco de sus posibilidades. Eso ayuda a que te plantees que algo sí puedes hacer, porque si no, no haces nada. Porque si no, la gente dice, no te vas a convertir mañana en socorrista en el Mediterráneo dejando tu vida atrás. Hay gente dispuesta, predispuesta y preparada para hacerlo, ¿no? Pero hay un montón de gente que no está ni cualificada ni que tiene esas posibilidades. Pero cada uno en su ámbito, en su territorio, en su terreno, en su espacio, tiene algo que puede hacer, ¿no? Pero también exigir a los gobiernos, porque al final yo lo que veo es que está muy bien la labor que están haciendo, que están sacrificando muchísimo a esta gente voluntaria por salvar vidas, y es necesario salvar esas vidas. No podemos dejarles morir en el Mediterráneo, pero es que además también tenemos que exigir a nuestros gobiernos que hagan algo. Lo que no puede ser también es que haya manifestaciones que hayan sido en contra del acuerdo con Turquía y en contra de muchas cosas de este tipo y haya 30 personas. Es que también es lo que comentaba en el documental, es que es un tema que no vende, y entonces nos tenemos que preguntar por qué no vende, qué es lo que está pasando. Sí, probablemente la gente prefiere mirar para otro lado, ¿no? Es algo que nos debería hacer reflexionar. Y, en fin, bueno, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Quería que empezásemos por esto porque creo que es importante remarcarlo cada día para decir que no se nos olvida, que lo tenemos muy presente en nuestra agenda, en la agenda cotidiana. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar porque, mientras tanto, paralelamente están sucediendo cosas en la actualidad política española muy importantes. Sabéis que comenzó el juicio del caso Gürtel esta semana y hemos visto comenzaron las declaraciones y hemos visto las declaraciones, por ejemplo, de Francisco Correa. Impactantes declaraciones señalando a algunos importantes miembros del Partido Popular, lo estabais escuchando en la introducción, y vamos a aprovechar hoy para hablar con Ana Garrido. Ana Garrido fue una de las primeras denunciantes del caso Gürtel, lo cual le ha costado un periplo humano, vital, personal, durísimo. Se ha tenido que enfrentar al vacío que existe en las administraciones para proteger a quienes denuncian casos de corrupción, y se ha encontrado en una situación personal verdaderamente dramática. Hablaremos con Ana Garrido. Hablaremos también con Leo Bassi hoy. ¿Sabéis que Leo Bassi era amigo de Darío Fo? Le conoció, incluso le cambió la forma de entender el teatro, la vida, de entender a los bufones.
Hablaremos con Leo Bassi porque tiene algunas anécdotas junto a Darío Fo maravillosas que retratan un tiempo donde la transgresión, donde la valentía tenía un alto coste también en lo personal, pero en el caso de Darío Fo marcó un tiempo, así que hablaremos con él enseguida. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Pero por supuesto, un saludo muy especial para quienes nos acompañan ahora en directo. Luc Val, María, José Rodríguez, Daniel, José, David, tantos y tantos amigos que se están incorporando a esta hora al programa, que nos ayudan a entender la realidad, a entender la actualidad, que nos ayudan a analizarla. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Juanvi, Ángel García Trianero, Daniel Alcázar, Caque Rodríguez, Libertino Francachela, Guillem Salazar, Ana Livia, Virginia, Paloma Irazazábal, Fernanda, tantos y tantos amigos. Si estás escuchando esto, no estás sola, como no estás sola, si estás fuera, eres expatriado. Resistencia, ayer alguien me ponía un mensaje, María, decía que sepas que el trayecto de camino a casa es el lugar que utilizo para escuchar La Cafetera. Y me pareció efectivamente muy emocionante porque me imaginaba, decía, claro, es que además en esas ciudades, en una ciudad como Nueva York, que tienes que ir tantos kilómetros en tren después para volver a tu casa y tienes tantos momentos para ver una sociedad que, aunque estés muy conectado, pero no es la tuya, no son tus raíces, no son tus familiares, tus amigos, tus cercanos, y tener que hacer ese recorrido escuchando a la gente, escuchando otras voces, otros idiomas. Y me lo imaginaba ahí sentado, escuchando con los auriculares, con los cascos, pasando por la ciudad, por los suburbios de la ciudad, y escuchando La Cafetera, y me hacía una especial ilusión. Yo recuerdo una cosa que me decía mi hermana. Me decía al principio, dice, es que al final tú estás inmerso, ¿no?, en una sociedad que habla inglés, ¿no?, en este caso. Y dice, y claro, cuando escuchas a alguien hablar castellano, dice, y hablar también un poco de las cosas cotidianas de España y todo, dice, al final también te sale esa patria, ¿no?, pero esa patria personal, y estás mucho más contento también de vivir todo eso. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que os encontráis en esa situación, y para las que hemos decidido cada día tiene que haber aunque sea un pequeño espacio, un minuto para saludar. Como saludamos, por cierto, a nuestros mecenas esta noche: María del Carmen, Iria, Sergio, Francisco, Luis, Pedro, Enrique, María Dolores, Javier, Raquel. Muchísimas gracias. De bien nacidos es ser agradecidos. Muchísimas gracias de verdad por apoyar este proyecto, este programa. Sin vuestra ayuda es imposible, así que necesitamos la ayuda. Bien, ahora sí, estás escuchando La Cafetera. Y no existe solo un Francisco Correa como el que está sentado hoy aquí en este banquillo haciendo ese trabajo. Existen muchos Francisco Correa. Todo el mundo copia los exámenes, a que le cogen los pulsan. ¿Sí? Ana. Radiocable.com. Ana Garrido, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, te agradezco mucho que hayas atendido esta llamada. Ana, ¿tuviste la oportunidad de ver la declaración de Francisco Correa ayer? ¿Qué te pareció? Bueno, me parece que estuvo muy bien, porque está contando las cosas tal cual fueron, es decir, está contando a quién le entregaba los sobres, cómo el Partido Popular tenía directrices hacia determinadas personas para contratar y beneficiar a empresarios, y está dando nombres y apellidos, está hablando de García Pozuelo en Hispánica, por ejemplo. Es curioso que esté protegiendo a todos sus empresarios, o sea, quiero decir, a todos sus empleados. Creo que es una táctica para que no hablen en contra de él. No creo que sea por lealtad, pero creo que si tuviera que recalcar algo importante es que está siendo bastante extenso y bastante concreto, dando datos, fechas, nombres de personas, y en ese sentido no sé si será debido a un pacto tácito con la Fiscalía, pero a mí me alegra que esté cantando, entre comillas, ¿no? Para quienes no conozcan tu caso, Ana, ¿qué es lo que ocurrió para que alguien como tú se viera de pronto en medio de esta gigantesca tormenta llamada Gürtel? Bueno,
es algo que continúa vivo desde hace 7 años. Yo era empleada pública por oposición en el Ayuntamiento de Boadilla, con plaza en propiedad. Pues he estado trabajando en el Ayuntamiento durante 20 años como técnico de juventud y mi trabajo era el de una persona normal, además vocacional, que iba a su trabajo contenta y bueno, pues con ganas de trabajar. La cuestión es que llega un momento, más o menos como en el 2007, en el que casi todos los técnicos nos vemos sometidos a presiones para hacer pliegos de condiciones y firmar informes técnicos favorables o desfavorables hacia determinadas empresas, que luego se ha visto que eran empresas relacionadas con la trama Gürtel. Y en mi caso, bueno, pues yo no entré en la rueda y no solamente no entré en la rueda, sino que me oponía sistemáticamente. Empezó una época de acoso laboral durante la época en la que estaba Arturo González Panero como alcalde de Boadilla. Entré en una baja por depresión y aproveché ese año de baja para hacer una especie de trabajo de labor y de investigación, intentando demostrar que el alcalde percibía, tenía un patrimonio infinitamente superior a los ingresos que percibía. A raíz de eso presento un dossier denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de unas 300 páginas. Me pongo en contacto con varios periodistas de investigación, por ejemplo Agustín Cubillo, que por entonces era director de investigación en la cadena SER, y ellos son los que me abren los ojos y me dicen: Ana, lo que tienes aquí es una bomba de relojería, porque sí es cierto que yo al principio pensaba que era un tema local, que afectaba solo a mi municipio, y me di cuenta de que aquello era mucho más gordo. Como vi que aquello se iba a volver en mi contra, pedí una excedencia, me fui a Costa Rica a trabajar de jardinera, bueno, de lo que pude. Volví pensando que las cosas iban a cambiar al cambiar de alcalde, y resulta que al volver, pues el acoso, bueno, a los 6 meses de incorporarme a mi puesto de trabajo, el acoso comenzó. De hecho, he ganado 2 sentencias por acoso laboral, que a día de hoy está parada en el Supremo desde hace 2 años y medio. Y bueno, pues me he convertido en una especie de, sin darme cuenta, de activista contra la corrupción, porque estoy luchando para que haya una ley de protección al denunciante en España, que no existe. Sí, eso te iba a preguntar, porque decía el New York Times que eres un ejemplo del calvario que sufren los ciudadanos que denuncian casos de corrupción en España. España es uno de los pocos países que no tiene leyes para proteger a los denunciantes. Y decía el New York Times, esto es lo que ha contribuido a que el sistema español sea uno de los más corruptos de Europa. Pero tú te has visto en esa situación de no encontrar amparo, a pesar de que estabas denunciando la corrupción de este gigantesco caso, y no encontrabas amparo en las administraciones, ¿no? No te has sentido protegida en ningún momento. No, ni lo sigo encontrando. O sea, quiero decir, y te hablo en presente porque casi todo el mundo se piensa que esto es algo que forma parte del pasado. O sea, esto es algo que comenzó en el pasado, pero que a día de hoy sigue vigente. Para que te hagas una idea, yo estoy en una situación que, a raíz de mi denuncia, bueno, tuve que renunciar a mi puesto de trabajo, tuve que poner en alquiler mi casa, vender mis cosas. Este invierno he estado viviendo en un piso de Ocupa. Vivo de vender artesanía que voy vendiendo por mercadillos y a través de una tienda online. Y bueno, nuestra vida, y digo nuestra vida porque somos muchas las personas que denunciamos corrupción, que quizás mi caso ha sido más mediático porque tiene que ver con el caso Gürtel, pero en España es cierto, no existe protección. No existe protección, y además no solamente no somos protegidos, sino que somos acosados. Bueno, yo he recibido amenazas de muerte en varias ocasiones, me han intentado echar de la carretera a la cuneta. O sea, te quiero decir que pasamos de tener una vida normal a vivir una vida de película policíaca, y no encontramos. Es verdad que a raíz de la petición, a través de la Plataforma por la Honestidad, de la Ley de Protección al Denunciante, tenemos una reunión el próximo día 18 en el Congreso de los Diputados con todos los grupos parlamentarios. Pero si te digo la verdad, Fernando, a veces tengo la sensación de que no somos más que con esta ley, lo que intentan los partidos a veces es colgarse una medalla o no, porque ayer estuve en la Asamblea de Madrid precisamente por este motivo, y me da mucha pena ver cómo el PSOE se abstiene
ante una PNL, una ley, o sea, en torno a una ley de protección, en un momento en el que Ciudadanos la propone y Podemos, aunque no tenga la misma ideología política, votó a favor. El PSOE se abstuvo y el PP votó en contra. O sea, que te quiero decir que esto no es algo, no es algo que afecte a ideologías políticas, es algo transversal que afecta a la calidad de vida de las personas que denunciamos y, por tanto, recuperamos mucha parte del dinero a las arcas del Estado. O sea, sí, además de la evidente justicia que provocan vuestras actuaciones. ¿Tu situación personal cómo es ahora? Porque una cosa que me sorprende, ¿por qué no encuentras trabajo? ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, ya hace años que desistí de buscar trabajo, porque al principio pasaba entrevistas, me decían que tenía un currículum estupendo y tal, y luego al día siguiente siempre había la típica llamada, habían recibido diciendo que bueno, pues que no considera, o sea, que les iba a dar problemas, pues por el perfil que yo tenía, porque bueno, pues por todo lo que había hecho, y por eso decidí trabajar por mi cuenta. Y bueno, pues ahora mismo estoy en el piso Ocupa. Sí que es cierto que voy a intentar cambiar mi vida y a partir del día 20 me mudo a un pueblecito de Mallorca, donde Mallorca es una isla donde está muy valorada la artesanía, y voy a intentar una vez más comenzar mi vida de cero, porque ya lo intenté el año pasado. Después del verano me iba a ir a Canadá y me llovió un aluvión de demandas que ahora han sido archivadas, porque no sé si sabes que he estado imputada durante un año por infidelidad en la custodia de documentos y se acaba de archivar el caso. Entonces es un desgaste judicial brutal que no te permite ni moverte de tu país ni emprender algo nuevo, porque al día siguiente ya estás luchando contra otra acusación nueva, ¿no? Pues Ana Garrido, que siempre se levanta, la intentan tumbar y vuelve a levantarse una y otra vez. Ana, muchísimas gracias de verdad por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y muchísima suerte. Muchísimas gracias a ti, y decir que somos muchos los que estamos luchando para cambiar las cosas. Radiocable.com. Las empresas podían haber seguido funcionando. Yo hubiera dicho la verdad. No, mire usted, me ha cogido usted con el carrito del helado, me ha cogido usted con dinero en Suiza. El periplo que está pasando tanto ella como otros denunciantes del caso es absolutamente vergonzoso. Dice Esperanza, yo siento vergüenza. Y lo defines muy bien, Esperanza, porque es exactamente la palabra, ¿no? Veo que hay muchos mensajes. Vicente, gracias, Ana, por tu valentía. Blancosac, grande, Ana, dicen. Y claro, es que realmente es de una indecencia lo que está ocurriendo. Es de una indecencia absoluta. Hoy hemos elegido un hashtag además muy ingenioso, de Berto Salesa, que dice: almohadilla, la cafetera, Don Correone. Almohadilla, la cafetera, Don Correone. Don Correone. Gracias al grupo hashtag, porque es muy ilustrativo. Y me río por no llorar, porque mientras está contando una ciudadana de este país que se encuentra asediada en los tribunales sistemáticamente, a la que han intentado sacar de la carretera, que ha terminado viviendo en una casa ocupa, y nosotros pensamos que la justicia funciona, tenemos que tragar cada vez que alguien sale por televisión diciendo pero esto demuestra que la justicia funciona, o escuchamos a alguien como María Dolores de Cospedal diciéndonos que los primeros interesados en resolver esto son los del Partido Popular, a pesar de que hemos sabido que estaban intentando invalidar la causa a través de esas grabaciones de las llamadas que ordenó el juez Baltasar Garzón, y nos dicen a la cara, al día siguiente, en la misma semana, nos están diciendo que ellos son los primeros interesados en que se resuelva el caso. Hoy se están juzgando acontecimientos que ocurrieron hace muchos años y que
Todos, pero especialmente todos los que militamos en el Partido Popular, lo que queremos es que se diriman de una vez por todas las responsabilidades penales. Eso es lo que nos está diciendo María Dolores de Cospedal. Y en este contexto del juicio de Gürtel, las palabras de Correa como telón de fondo, está la posible abstención del Partido Socialista ante el Partido Popular. Y resulta que dice Correa que pasaba más tiempo en la sede del PP que en su propio despacho. Resulta que dice que no existe un solo Francisco Correa, que son muchos repartidos por todo el país. Y todos los partidos políticos les dan mucha credibilidad a sus palabras. Tenemos entonces que creer, como dice Correa, que este no era un solo asunto del Partido Popular, que de tan extendido también afectaba a otros partidos políticos. El propio Correa lo expresaba de esa manera, decía, es que los empresarios no querían que les hiciese factura, por eso yo no se la hacía, porque me decían, no, que mañana tengo que hacer el mismo negocio con el otro partido político y se va a enterar que hago negocios con vosotros. Cuando yo he intentado facturar y decir, oye, he hecho un trabajo, he conseguido por mis relaciones o porque tú has presentado una buena oferta, he conseguido que tú seas adjudicatario y yo te quiero facturar. No, yo no quiero, a mí no me factures, que yo no quiero que esto se sepa y tal, porque además no es que esto se hiciera exclusivamente con el Partido Popular, se hacía con cualquier partido político, no voy a nombrar ningún partido aquí, Aquí estamos con un tema del Partido Popular, pero estos empresarios me decían, que lo tengo que hacer mañana con el otro, entonces no quiero problemas. O sea que esto es una práctica habitual del país, del sistema. Una práctica habitual de país, una práctica del sistema. Cosa que por otro lado sabíamos perfectamente, todos sospechábamos, porque es evidente que es una cuestión más bien estructural, que necesita una regeneración profunda de arriba a abajo. Y además todos sospechamos que no solamente afecta al ámbito de la política, porque efectivamente en España se da desde la pequeña corrupción a la gran corrupción, y la pequeña corrupción es algo cotidiano, que se observa todos los días en todas partes, ¿no? Ya no, que voy a decir, de los años 80, donde en todas las empresas importantes pasaba un carrito a final de mes con un señor que iba repartiendo sobres. Y esto lo hemos visto en importantísimas empresas de este país, ¿no? Pero mientras que el hecho de meternos en un nuevo mundo, en un mundo que estaba en gran transformación, hizo que algunas cosas cambiasen, nos hace dudar si cambiaron en la política o solamente han estado envueltas en unas maniobras de resistencia y de maquillaje permanente, ¿no? Cuando nos decían, nosotros no somos como Grecia, algunos pensábamos, no, estamos todavía peor que Grecia. Y mientras tanto, en este contexto, digo, ahora hay que afianzar a un gobierno. Todo el mundo da por hecho, además, que el gobierno del Partido Popular será apoyado a través de una abstención por el Partido Socialista. Ayer escuchamos a Echenique que decía, por las risas que hemos visto en el desfile del 12 de octubre, esto está cocinado. Bueno, si uno mira los corrillos que se formaron en el desfile en el 12 de octubre, creo que es evidente que sí, había una tranquilidad entre los viejos partidos que asistían al desfile, había una tranquilidad en la Casa Real que apunta a que todo está cocinado, ya que lamentablemente y desgraciadamente para la gente de nuestro país el PSOE se va a abstener y va a poner a Mariano Rajoy en la Moncloa. Es imposible disociar un asunto del otro, porque este es el Partido Popular que está apoyando el Partido Socialista. Es ese Partido Popular. Porque no nos engañemos. ¿De qué manera, cómo, cuál se supone que es la revolución anticorrupción que ha emprendido el Partido Popular? ¿En qué consiste? Si en el libro de Marisa Gallero, en palabras del propio Bárcenas, se explica que repartieron dinero negro al señor Mariano Rajoy. Si el señor Mariano Rajoy presidía el Partido Popular mientras todo eso estaba ocurriendo. Si el propio Bárcenas ha explicado que durante el tiempo que gobernaba el señor José María Aznar, por cierto, donde el señor Rajoy era ministro, en ese tiempo se repartían Bárcenas y él los contratos. Una propuesta que nace del propio Bárcenas y además tampoco ocultó que se pagaba un 3% de comisión. Luis Bárcenas, hablamos él y yo, mira, tú tienes contactos con empresarios, yo tengo contactos con políticos,
vamos a intentar hacer gestiones para cuando salen los concursos públicos de la Administración, intentar favorecer o adjudicar a algunos de estos empresarios que luego van a colaborar con el partido. Describió el mecanismo, decía, ¿no? Nos presentábamos a concursos públicos a precios competitivos, eran los precios de mercado, incluso a veces por debajo, dice, hombre, luego venían lo de las adendas, ¿no? Entonces ya subías los sobrecostes, lo que es lo conocido después, por eso hemos visto obra pública que sobre el papel figuraba una cantidad y de pronto se duplicaba un año después, ¿no? Resulta que es que va a salir más caro, que nos hemos encontrado con un terreno que no imaginábamos que era tan duro y hay que excavar con más profundidad, ¿no? Mucha cara dura es lo que nos hemos encontrado. Bueno, pues en toda esta descripción impúdica de Bárcenas se echó en falta una cosa. Bárcenas estaba describiendo que esto sucedía durante el gobierno de José María Aznar. Lo estaba describiendo, dijo, cuando llegaron al gobierno del Partido Popular, dice, dejé de trabajar para el PP, empecé a trabajar para estas cosas. Dice que luego continuó después, cuando el Partido Popular deja el gobierno y llega Mariano Rajoy, cambia de proveedores. Yo me pregunto quiénes son los proveedores actuales, porque de esto se habla poco. Todo esto parece haber sido de hace mucho tiempo. Ahora hay muy poca obra pública, pero hay alguna obra pública. Alguien tiene que rellenar los socavones que se crean en las carreteras. Alguien tiene que mejorar alguna que otra cosa que se hace. Bueno, me pregunto qué conoceremos dentro de 10 años, ¿no? Eso sí, Correa apuntó mucho a la financiación del Partido Popular en Madrid, a la financiación del Partido Popular en Valencia, donde dijo ahí hecho irregularidades. Ya sé que no forma parte de lo que está colocado hoy sobre la mesa, de la pieza concreta de este caso, pero podemos ahorrar tiempo, les puedo explicar. Pero qué casualidad, no apuntó hacia arriba. José María Aznar ni mencionado. Casualmente, la boda de la hija de Aznar fue en el año 2002. ¿Os acordáis? Todo el desfile, año 2002. Lo digo por si alguno puede encontrar alguna correlación de fechas de cuándo se producían todos estos negocios, ¿no? Y luego, ¿qué es corrupción? Porque el propio Correa aludió en la sesión del juicio de ayer a la amnistía fiscal. Vaya, resulta que no se pudo acoger a ella porque estaba en la cárcel, pero no porque el dinero tuviera la procedencia que tenía, o no porque moralmente fuera una indecencia, sino porque estaba en la cárcel. ¿Quién puso en marcha esa amnistía fiscal? ¿Ha sido hace tanto tiempo, acaso? ¿De verdad esto pertenece al pasado? Creo que hubo una amnistía fiscal en el año 2010 o 2011, pero yo obviamente estaba en la cárcel y no me pude adherir a ella. Correa confiesa ante el tribunal el cobro de mordidas para el Partido Popular, dice el periódico El País. Francisco Correa, Génova era mi casa, dice el periódico ABC. El periódico El Mundo, Correa admite comisiones para el PP, pero evita acusar a la cúpula. Es que esto es relevante, no pasó desapercibido. En La Razón, el argumentario interno del PP sobre la Gürtel apunta a la etapa de Aznar. Hombre, es que sucedió durante la etapa de Aznar, por mucho que le duela al periódico La Razón, o por mucho que esté intentando el Partido Popular actual desviar la atención para que no se fijen los focos en Mariano Rajoy, sino en José María Aznar. Pero es que sucedió en buena medida en aquella época. La Vanguardia, Correa relata la corrupción del PP y deja fuera a Mariano Rajoy, porque eso sí, dijo, cuando Mariano Rajoy volvió a la sede, nosotros tuvimos que ir a las comunidades autónomas de Valencia o Madrid, donde seguía instalado el aznarismo. No lo dijo así, pero era básicamente lo que venía a señalar. Ojo, Mariano Rajoy había sido ministro con José María Aznar. Llegó al Partido Popular, le preguntaron además en Onda Cero, en una entrevista que le hicieron, y dijo, bueno, yo no conocía a este señor, creo que no le conocía. Y a continuación le preguntaron, bueno, pero usted le echó. Sí, efectivamente, nosotros llegamos y vimos que estaba haciendo, pues para no conocerle sabía perfectamente sus movimientos. En fin. Bueno, el caso es que ¿qué ha pasado? Que esto también ha convulsionado la vida política. Parece que no va a afectar a la posible abstención del Partido Socialista. Os lo digo porque por dos razones. En primer lugar, dan por amortizado el caso. Creen que va a haber mucho revuelo con estas palabras, pero que todo lo que tenía que pasar negativo en torno a Gürtel ya ha sucedido. Lo insinuaban ayer, incluso desde el propio Partido Socialista. Y por otro lado, piensan que se olvidará, que pasará el tiempo, que sucederá. Hay que aguantar el chaparrón, decían ayer. Bueno, pero claro, en la oposición
tampoco se van a quedar callados. Íñigo Errejón ayer utilizaba esto, decía, apoyar al Partido Popular en este momento es apoyar a la Gürtel. Pero me pregunto si hay algún grupo político en esta Cámara que cree que apoyando al Partido Popular de la Gürtel, sea por activa o sea por pasiva, uno puede mantener las manos limpias. Por activa o por pasiva, uno puede mantener las manos limpias, decía. Hombre, hay gente en el Partido Socialista que se está dando cuenta de lo que supondría para el PSOE, para las siglas del PSOE. Pachi López, que ha estado en unos días de silencio político, pero lleva 48 horas dando entrevistas, una de ellas en la radio en Euskadi, y allí dice, hombre, yo creo que una abstención sería muy dañina para el partido. No nos podemos olvidar de golpe y porrazo de la reforma laboral y lo que ha hecho en la explotación de muchos trabajadores, ni de la LONCE, ni de la ley Mordaza. El Partido Socialista la han votado para ser alternativa a todo eso y para no tener ningún tipo de connivencia con ese gobierno. Pero alguien me preguntaba, ¿y habrá abstención, Fernando? Porque parece que la posibilidad se aleja cada vez más. Ayer todo el mundo lo daba por hecho. Tras el desfile de 12 de octubre, lo escuchasteis a Revilla, habéis visto las imágenes en las portadas de los periódicos. Como todo el mundo sabía que en la agenda, en el calendario, estaba la confesión de Correa, pues tampoco se veía perfectamente amortizado, como digo, pero todo el mundo daba por hecho que daba igual. Habrá gobierno. Hay una posibilidad entre la masa, porque es verdad que hay una gran resistencia de las bases del Partido Socialista y algunos están reuniendo firmas. Ayer hablamos con el alcalde de Jun, que sabéis que ha promovido esa iniciativa para recoger firmas, provocar un congreso extraordinario y tratar de evitar la abstención con el Partido Popular, pero es difícil que prospere, muy difícil. Yo diría prácticamente imposible, porque todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que tiene que haber gobierno. Margallo lo dijo ayer abiertamente, le preguntaron, ¿habrá gobierno antes de final de mes? Y dijo, sin ninguna duda. Sí, habrá gobierno. Eso yo no tengo la menor duda de que antes de octubre tenemos gobierno. Y además escuchábamos a Fernández Vara diciendo hay que ponerse de acuerdo, pues esta es la línea oficial del PSOE. Mayores que fueron capaces en un momento dado de la historia de España de ponerse de acuerdo respecto a lo común, a lo que podíamos compartir, a un país que mirara hacia adelante, que conquistara el futuro, dejando los rencores, las rencillas, los odios. Así que parece que se da por hecho que lo habrá y así lo vemos. Bueno, en la portada de todos los periódicos, también noticias. Hoy es viernes. Los viernes habéis pedido que colocásemos el foco en la cultura. Tratamos de hacerlo unos viernes sí, otros no. Es verdad que hay mucha dificultad cuando nos invaden noticias, son tan relevantes, tan importantes y que ocupan tanto espacio en los medios de comunicación, y a veces salirse, porque luego además me hace gracia. En fin, no voy a hacer ningún reproche, pero cuando nos pedís que nos salgamos de la agenda setting, cada vez que lo hacemos, de pronto nos suscita interés. Yo pido un poco de interés estos días que hemos dedicado mucho a la inmigración y no parece haber, en fin, no voy a regañar a nadie, pero bueno. El caso es que muere Darío Fo. El azote del poder político, dice el periódico El País, el poder político y eclesial. El Premio Nobel de Literatura en el año 97, que nunca perdió la pasión por el teatro, la pintura, la escritura, el activismo. Muere el mismo día en el que conocimos un nuevo Nobel de Literatura, a Bob Dylan, el Nobel que premiaba la expresión poética de Bob Dylan. Yo ya lo dije, digo, Bob Dylan, que es uno de mis músicos favoritos, me encanta, me apasiona, me gusta muchísimo. No lo sé si como representante de su obra literaria, su creación literaria, es verdad, es evidentemente un gran poeta, ¿no? Un gran poeta de la canción, pero no sé si no sé si representa el Nobel de Literatura el ámbito más adecuado para premiar a alguien como Bob Dylan, ¿no? Que en todo caso, bueno, pues sigue siendo absolutamente... El caso es que... absolutamente maravilloso, ¿no? Pero el caso es que, os lo decía, Darío Fo murió ayer, un transgresor, un valiente, y hay alguien que le conoció bien en profundidad, que fueron amigos, Leo Bassi, y a quien cambió su propia historia personal. Y me fascina esta manera en la que unas cosas se conectan con la otra. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia.
radiocable.com. Leo Bassi, muy buenos días. Buenos días a ti, Fernando. Bueno, ¿cómo me he acordado de ti, Leo, al conocer esta noticia de Darío Fo? Este fin de semana vais a organizar un homenaje de bufón a bufón, decías, en el local que tienes en Lavapiés, una suerte de misa racionalista y atea. En el Vaticano. En el Vaticano, en el local que tienes en Lavapiés. Lavapiés. Como forma de homenaje a esta persona que tú conociste, ¿no? Porque yo me siempre he considerado un bufón, pero a raíz, más que todo, de Darío Fo, porque fue él a reinventar la palabra, él a redar a la función del bufón esta dimensión, esta autoridad, ser la conciencia popular y utilizar la risa como elemento de batalla, de arma política. Y un hombre solo con su mujer, Franca Rame, y luchando, motivando a muchísimas generaciones en Italia a enfrentarse al poder y todo, pero siempre con la sonrisa, con la ironía, y para mí fue fundamental, fue revolucionario y pues me cambió. Le he conocido en muchas ocasiones, la última vez hace 2 años. Y ha muerto a 90 años y la verdad es que era joven. Hace 2 años cuando le encontró, le he visto tan joven que la primera vez cuando él tenía 50 años. Un hombre de enorme vitalidad y muy impactante eso. ¿Cómo era personalmente? Pues era un hombre optimista, de lo más optimista que he conocido. Siempre podía ver del buen lado de las cosas. Imagina, han pasado cosas terribles. Su mujer, Franca Rame, fue violado por la extrema derecha, de carabinieri en secreto, han asaltado y violado. Y pues los dos han superado este traumatismo inmediatamente con ganas de volver a luchar y siempre más. Y pues con esta vitalidad en una cena, por ejemplo, era continuamente anécdotas, hablando mucho y buscando la risa del público, hasta el camarero en un bar entrando a darnos a tomar los órdenes y Darío fue intentando hacer reír también el camarero. Era un hombre popular, pero en el sentido verdadero de la palabra popular. Era un hombre del pueblo, pero con una fuerza intelectual impresionante. Tuviste muchos encuentros, le conocías, tuviste muchos encuentros con él a lo largo de los últimos años, pero tuviste un encuentro que quizá motivó tu salida del circo y tu llegada al teatro. Esto fue para mí, yo creo que uno de los grandes momentos de mi vida. Yo soy de una familia de circo de muchas generaciones, carpas, viajes, roulotte, malabarismo, payasos. Esto fue mi vida, de mis padres, mis abuelos. Y el mundo del teatro no lo conocía. Pues un día en los años, final de los años 70, en la Festa Nacional del Partido Comunista Reggio Emilia en Italia, amigos me dicen, hay un cómico increíble, se llama Darío Fo, puedes venir a verlo, que va a ser un espectáculo esta noche. Y lo hace en una carpa. Entonces yo oigo la palabra carpa y pues digo, a ver lo que hace un hombre solo en una carpa. Y entonces, por curiosidad también profesional y pues por interés político, porque compartía estas opiniones políticas, voy y veo una marea, pero de gente. Una carpa quizás tenía una aforo de 3.000 personas, había 5 o 6.000 personas, gente sentada en los pasillos, pero más lleno imposible, era una cosa de verdad impresionante de gente. Y adelante, muy cerca de la pista, estaba entonces Enrico Berlinguer, otros, Pertini, y toda una serie de personas muy importantes del Partido Comunista, y todos ahí sentados. Y entre Darío Fo y empezó la ópera bufa. Y va improvisando y pasa media hora y todo el público, 5.000 personas descojonándose la risa, y después 1 hora y después 1 hora y media, 2 horas. Llegó a más de 3 horas y el público estaba pegado a todas las palabras que decía. Esto era para mí de las cosas más impresionantes. Quizás un Charlie Rivel, un payaso Charlie Rivel, que yo también he conocido, podría haber llegado a esta fuerza, pero más de 3 horas de espectáculo, un hombre solo. Y
y con una intensidad, es decir, este deseo de hacer reír y comentarios sobre la situación política italiana, y después referencias históricas y después referencias hasta filosóficas. Era un pozo de inteligencia, un pozo de sabiduría, y en este momento empezó a pensar, pero hostia, yo estoy escuchando, yo estoy mirando a un verdadero bufón, un bufón como en el siglo XIII, un bufón como o Aristófanes en la Grecia antigua, un hombre solo frente a una multitud de personas y teniendo este papel de ser también un profesor, un instructor, una persona que tenía una potencia moral. Y nos daba también a nivel político la sensación que sí, esto era la izquierda era la sinceridad, la inteligencia y la cercanía, no era un artista sobre un enorme escenario, era un hombre solo en una pista con miles de personas de todo alrededor y con un micrófono en mano. Era un autor muy transgresor, tenía obras como Mistero Buffo, que abordaba pasajes bíblicos, pero tenía algunos, la muerte del partisano Pinelli, que se precipitó desde una ventana de la jefatura de policía de Milán. Muerte accidental de un anarquista, son textos y hasta ahora, los últimos, en junio de este año, imagina, 90 años se estrenó un nuevo texto. Era una persona que, pero eso es el bufón, es decir, que cogía la actualidad la más actual y encontraba en esta actualidad una manera inteligente para desmontar para la actualidad, hacerlo comprensible a un público popular, y con esta astucia y con esto y muchísima ironía, pero no era solo esto, era también una presencia física, es decir, que este hombre era súper vital, tenía unas sonrisas, tenía unas expresiones, tenía unas palabras, y tú sentías esta fuerza vital a pocos metros adelante a ti, y tú sentado. Es decir, todo esto era impresionantísimo. Y para mí, yo al final de todo esto salió diciendo, yo quiero hacer esto, nada más, yo quiero hacer esto, quiero vivir así, y quiero tener esta fuerza, quiero tener este amor de la gente, esta cercanía también con el público popular, porque era un público popular ahí en esta carpa. Y entonces, impactante. Pues fue Nobel de Literatura en el año 97 y profundamente valiente, transgresor para los años, estamos hablando del año 69, 70, estas obras a las que te referías, y ahora parecería casi más difícil representar alguna de esas obras por cómo estamos viendo cómo vamos yendo para atrás algunas de esas obras. Ya tuvo una enorme valentía de hacerlo entonces, pero fíjate cómo va avanzando. Leo Bassi, este fin de semana homenaje en el Vaticano, en esta iglesia racionalista de Lavapiés en la Travesía de la Primavera. Te agradezco muchísimo, Leo, de verdad, de corazón. Y que sepas que esa sensación que tuviste tú con Darío Fo viéndole actuar, la tuve yo la primera vez que te vi actuar en un teatro. Vaya cumplimiento que me has hecho. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, Leo. Nada, adiós. Radiocable.com. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Una cosa que hemos hecho en estos últimos días es
además de las sugerencias que están haciendo algunas personas para que traigamos invitados al programa, nos decía Juanjo de la Cruz que quería que entrevistásemos a Ana Garrido y hoy hemos recurrido a ella para explicar lo que está ocurriendo con Gürtel, y nos estaba diciendo Fernanda ayer que había que recordar esta manifestación que va a tener lugar este fin de semana en diferentes ciudades contra el TTIP, contra el CETA, contra TISA. Hace falta más movilización, así que le hemos pedido también a Mario Rodríguez de Greenpeace. Buenos días, Mario. Hola, buenos días, ¿qué tal, Fernando? Que nos acompañase unos minutos para explicar, va a tener lugar una movilización, porque la movilización es muy importante. Bueno, yo creo que en ese tipo de cosas que son tan complejas y además son sopas de siglas que casi nadie entiende, creo que es muy importante que la ciudadanía exija ante todo transparencia y claridad, ¿no? Esta sopa de siglas lo que viene a decir es que todos los sistemas de protección del sistema de bienestar europeo van a caer por un tratado de comercio con Estados Unidos o con Canadá. Y es muy importante que la gente salga a la calle, fundamentalmente porque el 18 de octubre, estamos hablando ya la semana que viene, el Consejo Europeo podría aprobar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, el famoso CETA, ¿no? Que no viene a ser simplemente romper cualquier barrera de índole de protección ambiental, derechos laborales, etcétera, que pueda impedir el comercio a expuertas entre estas dos zonas, ¿no? tan grandes, ¿no? en el planeta. Por eso es muy importante que la gente se movilice, no solo en España, también hay movilizaciones en toda Europa, que es quizá el continente donde la ciudadanía se está moviendo más en contra de este tipo de tratados, y sobre todo para que se introduzca transparencia. Nos parece lamentable, inadmisible que se trate de ocultar estos documentos y tengan que ser organizaciones como Greenpeace las que los filtren, que se hurte a los representantes de la ciudadanía, a los eurodiputados y a los diputados que quieren ver el documento con tranquilidad, les meten en lo que llaman reading rooms, ¿no? Salas de lectura, sin poder tomar ni una sola nota. Si tan bueno es el tratado, ¿qué tratan de ocultar? Y eso es lo que la ciudadanía, bajo nuestro punto de vista, tiene que salir a la calle para poder reclamar claridad, que se pare todo, que se empiece de nuevo y que dejen de engañarnos, ¿no? La manifestación es el día 15 de octubre, sí, el sábado, en diferentes ciudades, ¿no? Pero las ciudades más importantes para los oyentes, ¿dónde tienen lugar? Básicamente, Madrid, Barcelona, Valencia son ciudades importantes, pero evidentemente se van sumando de forma espontánea actos de movilización en todo el estado. Hay una plataforma que es la plataforma contra el TTIP, que tiene una página web donde se van poniendo todos los actos, pero evidentemente las manifestaciones de Madrid y de Barcelona aparentemente deben ser las más masivas, simplemente porque son grandes núcleos de población. Y sí, es el 15 de octubre, será por las tardes, y también se está haciendo esto en toda Europa, es decir, que es algo que no es solamente exclusivo de España, y además coincide, es un momento muy, muy simbólico, pero también coincide con la semana de lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la vinculación entre estos acuerdos y la generación de mayores niveles de desigualdad e inequidad están servidos. Por lo tanto, es un momento muy importante, y sobre todo porque hay una fecha concreta. Eso es algo que los oyentes tienen que tener claro, y es que el 18 puede ser el primer paso para la aprobación. Si esto es así, hacia finales de año se podría entrar en ratificación en el Parlamento Europeo, y a partir de ahí durante todo 2017 en los parlamentos nacionales. O sea que la batalla todavía es larga, pero que ya hay fechas muy concretas que hay que tener muy presente, y por eso es por lo que salimos a la calle, ¿no? Danos alguna pincelada de qué suponen tanto el CETA como TISA como el TTIP, qué suponen para la vida de los ciudadanos en cosas concretas. Mira, básicamente los estándares, por ejemplo, de calidad alimentaria en Estados Unidos y Canadá son menores. Para que la gente se haga una idea de lo que puede suponer, en Estados Unidos y en Canadá, limpian los pollos con cloro antes de ser consumidos. Yo no me imagino que diría un ciudadano español cuando en la pollería les sirvieran un pollo barnizado en cloro, ¿no? Por ejemplo, los derechos laborales, el estado del bienestar europeo es mucho más avanzado que el americano o el canadiense, y por lo tanto las multinacionales podrían exigir que no hubiera barreras de índole laboral que impidieran su establecimiento y el libre comercio con los países. Otro tema muy importante es que estas relaciones comerciales estarían al margen de la ley, es decir, habría tribunales de arbitraje privados que permitirían a una multinacional denunciar a un Estado porque ha puesto una ley ambiental o de derechos laborales o sanitaria que de alguna forma entiendan que perjudica
el libre comercio. Es decir, sí que va a afectar a la vida cotidiana en el sentido de que va a mermar pues los estándares que teníamos y que estamos viendo que se van perdiendo, pero sobre todo en el ámbito ambiental va a ser muy importante porque es uno de los grandes elementos donde las legislaciones americana y canadiense son muchísimo más laxas que las europeas. Por lo tanto, a la hora de consumir no vamos a saber, bueno, pues esos productos que llegan, qué garantías tienen, porque ya por supuesto las barreras ambientales de la legislación europea podrían caer frente a esto. Por lo tanto, estaríamos en una situación de desinformación y de duda que va a ir afectando la vida cotidiana desde el momento uno en que se apruebe ese tratado. No es algo lejano, no es algo de tratados entre, bueno, pues en las altas instancias europeas, americanas, con una fuerte influencia de las multinacionales. Es algo que va a afectar a la vida cotidiana y que lo vamos a ver muy rápido en el momento que se aprueben estos tratados, ¿no? Pues Mario Rodríguez, director de Greenpeace España. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días y mucha suerte. Ha sido un placer. Muchas gracias. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como cada semana, Pilar de la Peña nos acerca a la prensa internacional y a la forma en la que estos medios de comunicación se refieren a España, la forma en la que proyectan la imagen de nuestro país. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Los focos siguen todavía colocados sobre la crisis del Partido Socialista y se habla algo de que se ha suavizado el camino para el gobierno del Partido Popular, ¿no? Sí, es un tema que se apunta y que, digamos, se deja ver bastante en los medios extranjeros. Había en estas semanas en concreto un artículo de Le Monde bastante interesante que decía que la crisis del Partido Socialista en el fondo había sofocado la peor pesadilla de Rajoy, en referencia al juicio por el caso Gürtel, ¿no? Recordaba que desde hace meses todo el mundo tenía esta fecha del 4 de octubre cuando empezó el juicio como un día clave para el Partido Popular, por las revelaciones, por el escándalo, por todo lo que podía suponer el gran juicio contra el gran caso de corrupción del Partido Popular, y sin embargo que los problemas en el PSOE, la implosión, decían mucho, había hecho que todo esto quedara en un segundo plano, y decía algo así como que encima ya nadie dudaba de que Mariano Rajoy volvería a ser el próximo presidente del gobierno español. Y luego sí que ha tenido mucha repercusión estos días. Es que es curioso, porque en España no ha tenido, por ejemplo, no ha ocupado espacio en las portadas, pero aunque sí en páginas interiores, las advertencias del Eurogrupo sobre los presupuestos en España. Ha tenido mucha repercusión en varios medios, en concreto Bloomberg, Reuters, que es como son dos de las principales agencias de noticias. Luego lo han recogido otros muchísimos medios, y los dos señalaban eso, ¿no? Que en una rueda de prensa, Jeroen Dijsselbloem, que es el presidente del Eurogrupo, había dado un mensaje y sobre todo había hecho lo decían algo así como inusual crítica directa a un gobierno, ¿no? Normalmente miden mucho las palabras estas instituciones y quienes las presiden, y sin embargo había sido muy claro pidiendo a España algo así como comprobar bien, verificar bien los números y, digamos, los datos que iba a incluir en el borrador de presupuestos para 2017 que va a entregar y que va a presentar en Bruselas. Todos recordaban que España estuvo a punto de ser sancionada este verano por incumplir durante varios años consecutivos el déficit, y sí se advertía que no decían exactamente que los presupuestos tuvieran que incorporar ya los recortes que Bruselas pide, pero sí les pedían que fueran más diligentes o más concretos, ¿no? Parecía un poquito, en el sentido de decir, hasta ahora, en los años pasados ha habido mucho debate y las cifras que ha dado España generalmente se han incumplido. Es verdad que, por ejemplo, el año pasado que España, las previsiones de España hablaban de un 4% de déficit y se alcanzó el 5%. Todo esto ha provocado una cierta desconfianza y ha sido bastante llamativo y bastante resaltado por medios extranjeros que el propio Dijsselbloem lo dijera de manera tan directa, ¿no? Luego me ha impresionado mucho un tema que destacabas, un reportaje en Deutsche Welle sobre el maíz transgénico en España.
Sí, la verdad es que a mí también me llama la atención porque es un tema que bueno, aquí no se le da tanta importancia, pero el hecho de que la Deutsche Welle, que es como el servicio internacional de la televisión pública alemana, le prestara atención, le da una relevancia fuera bastante, y se centraba sobre todo en cómo consideraban que los cultivos y el uso del maíz transgénico en España estaba tan extendido, llegaban a hablar de un 25% de los campos utilizaban variedades de maíz modificado genéticamente, como eso, a causa de la contaminación por polen, estaba prácticamente amenazando y haciendo imposible que los cultivos orgánicos y ecológicos existieran, ¿no? Entrevistaban a un agricultor que decía que ya no podía etiquetar su maíz como ecológico porque a causa del polen y a causa de la contaminación no podía garantizar que no hubiera trazas de esos organismos modificados genéticamente en su maíz. Incluso se hablaba esto de que este hecho podía estar amenazando de cierta forma la agricultura más tradicional en España. Y luego, en lo que se refiere a las noticias que no hablan de nuestro país, ¿sobre qué han colocado el foco de interés? Pues claramente esta semana Donald Trump ha sido la estrella casi absoluta, diría yo. Es verdad que la campaña americana está siendo muy protagonista y está teniendo mucho impacto en todos los medios, pero todo lo que ha sucedido en torno al candidato republicano, ¿no? El vídeo en el que se vanagloriaba un poco de su comportamiento con las mujeres, el segundo debate televisivo, el hecho de que varias mujeres hayan salido ahora denunciando pues comportamientos inadecuados por parte del candidato republicano, está teniendo mucha relevancia y mucha repercusión. Y a mí uno de los artículos que más me ha llamado la atención ha sido uno de The New Yorker que hablaba precisamente de esto, de cómo esta situación le hacía ver, o al menos era lo que sostenía el autor del artículo, le indicaba algo así como que Donald Trump en el fondo podía haber cambiado la estrategia y cambiado la retórica. Él decía, Donald Trump nunca pierde, o gana o es víctima de una conspiración o de algo, ¿no? Y él venía a decir que a raíz de de los últimos escándalos, varios republicanos habían retirado su apoyo y como Donald Trump se estaba ya, digamos, concentrando en construir la retórica de explicar por qué había perdido y cómo le habían robado las elecciones, ¿no? Es decir, que ya daba un poco por perdida la carrera presidencial, aunque bastante atrevido me parece decir eso en la actualidad. Muchos medios también recordaban que en este año hemos visto cómo se daba por hecho que el Brexit iba a fracasar en las urnas, como Colombia respaldaría el proceso de paz, y muchos decían, y ahora se dice mucho que Donald Trump no tiene posibilidades de llegar a la presidencia, pero bueno, ahí está. Yo os lo comento porque, bueno, me ha llamado la atención, desde luego. No, pero está muy interesante. Pues Pilar de la Peña, Pilar, muchísimas gracias, como siempre, como cada semana. Un placer. Adiós, Resistencia. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Estamos aquí sentados en el estudio, María Puntos y yo, y han sonado 4 flechazos. José Antonio, Fernando, Noemí, Íñigo, gracias. Se incorporan como mecenas. Y déjame que diga una cosa, Mary, porque en teoría llevamos 2 minutos por encima del tiempo que habíamos marcado del programa, son y 62. Pero me parecería bastante impúdico, dado que está la gente contribuyendo, y se lo agradecemos, tanto como oyentes como obviamente como productores de este programa, que os incorporéis a los mecenas. ¿Por qué no estirar un poco el programa cuando tenemos tantas cosas que decir? Y luego además que es viernes y dice María Puntos, es que yo qué hago si no. ¿Yo qué hago? No me quiero ir a casa, es que yo quiero estar aquí con los oyentes. Y digo, pues nada, tiramos para adelante hasta que dure. Hombre, y si encima me pones esta canción de Fridonia ya me vengo arriba, ¿sabes? Es que además hacía algunos días que no te lo ponía Mary, pero la tengo aquí reservada, es por no abusar, porque luego te cansarás. Entonces, las cosas... Mucho decías al principio que me iba a cansar y todavía no me he cansado. Porque no te la pongo todos los días, si te la pusiera todos los días, sí. Bueno, ya veríamos. Pero bueno, el caso es que estamos aquí en el estudio, ya hay luz fuera, porque cuando hemos empezado el programa prácticamente no había luz. Está un poco encapotado el cielo, pero bueno, como estamos en compañía, la gente está además muy animada y nos quedaba todavía entrar en la agenda de la cafetera. Esas noticias que enviáis al programa, aprovechando el hashtag del programa, hoy, almohadilla, la cafetera, Don Correone, por Correa Correone, de Berto Salesa, muy, muy, muy ingenioso hoy. Y entonces hay noticias que enviáis y que nos pedís, oye, más allá de la agenda setting,
que nos hagamos eco de estas noticias, María. Sí, porque mientras estamos hablando de todo este tema de corrupción y de los pactos de gobierno, creo que también tendríamos que hablar de lo que quieren también los oyentes, y son cosas que también nos afectan, incluso a lo mejor nos afectan más directamente. Quique Rodríguez nos habla de lo importante que es la concentración que va a tener lugar hoy por la mañana a las 11:30. La ha organizado ECUO y la concentración se llama Salvemos Doñana. Lo van a hacer frente al Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, cerca de la estación de Atocha, por si queréis acercaros. En el acto, según explican en su web, presentarán las firmas que han recogido y una propuesta para conservar el Parque Natural de Doñana. ¿Por qué? Para los que no lo sepáis, además lo comentamos también aquí en este programa con Uralde, se está planteando la extracción de gas que queda en algunos antiguos pozos, utilizando nada más y nada menos que la técnica de fracking en el Parque Natural de Doñana. De hecho, Doñana correría el riesgo de ser degradado por la UNESCO. Es algo bastante grave y hoy se van a concentrar, como digo, en Madrid. Marta Ibiza nos dice: algo se está haciendo muy mal en las islas de los megayates y los megarricos. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a una noticia que publica el Diario de Ibiza, que dice que 115.000 personas viven en Baleares con menos de 350 euros al mes. El archipiélago es la tercera comunidad española con más ciudadanos en situación de pobreza extrema. Galgo Callejero nos hace viajar a Barcelona con el modelo de Ada Colau. Y dice que es un modelo para Nueva York, según el New York Times. Esto lo hemos comentado, pero quería hacer hincapié en Galgo Callejero en ello, y es que lo que Nueva York puede aprender de Barcelona es lo que titulaba el diario New York Times, y se referían a un sistema que le llaman las supermanzanas que ha propuesto el Ayuntamiento de Ada Colau, que limitará los coches para reducir el tráfico y la contaminación del aire, y así pues utilizarán este tipo de espacios públicos de una manera, dicen, más efectiva. Ricos y pobres, dice Ángel Tianero 74. El diario.es ha publicado que hay 1.788.358 personas pobres más que en 2009. ¿Qué supone esto? Supone que desde este mismo año, desde 2009, la población más pobre ha perdido hasta un 25% de sus ingresos. Sin embargo, los más ricos lo han hecho un 7,5%. Guillem Salazar nos envía una noticia que además yo estoy de acuerdo contigo, que poco se ha comentado, no la he visto mucho hasta que me lo has comentado, es que se ha desmantelado un zulo preparado por ETA para una entrega de armas. La policía francesa descubrió este miércoles el último gran almacén de material de ETA en un bosque al norte de París, y en algunos casos ni siquiera los etarras en activo conocen ese tipo de localizaciones. Esto viene a colación de algo que ayer conocimos, y es que el Ministerio del Interior ha dicho ahora que el acercamiento de presos está en manos de ETA. La Vanguardia informaba sobre esto, y es que el Gobierno ha abierto el debate, ese debate que no se podía abrir, que es del retorno de los encarcelados, y es una demanda del PNV. El Gobierno... ¿Sí? Sí, no, es que quería comentar, esta mañana he estado buscando el audio, porque es verdad que ayer Jorge Fernández Díaz, cuando le preguntaron los periodistas sobre el acercamiento de presos, y dijo, hombre, el alejamiento tiene sentido mientras existe la banda. Si la banda no existe, claro, pues quizá el alejamiento tenga que ser reconsiderado. Esto es un giro de 180 grados y ningún medio de comunicación, las agencias de noticias, mucho sobre el zulo que ha sido descubierto, mucha información sobre eso, muchos audios, ni un solo audio de lo de Jorge Fernández Díaz. Me ha parecido escandaloso. Es verdad que no he podido buscarlo en telediarios de ayer, que supongo que alguien lo haya destacado, pero semejante giro en en fin. Es que esto demuestra, quería finalizar con esto, que esto demuestra un poco lo que además hemos visto por la red que comentabais esta semana, y es la hipocresía política, de cómo un partido, cualquier partido, puede girar hacia un lado o hacia otro y en cuestión de minutos. Una auténtica vergüenza. En fin, estás escuchando La Cafetera. Yo me pasaba el día en Génova, Y yo estaba más tiempo en Génova que en mi propio despacho. Buenos días, cafeteros. Con respecto a lo de Correa, a tenor de las declaraciones, a mí me da por pensar que la condena tiene que caer. En cualquier país decente la condena tiene que caer. Ahora yo me pregunto, ¿qué condena? ¿Se va a localizar el delito? Es decir, ¿habrá financiación ilegal en un municipio, en una comunidad? ¿O tendrán las narices y surgirán las pruebas de ilegalizar a nivel nacional por constituirse como una plataforma para delinquir ese partido? Entonces, ¿qué hacemos con esos 8 millones de votantes?
para cuando salga la condena, cabe pensar que ese partido estará en el gobierno. ¿Qué se hará con ese gobierno? Me suscita muchas dudas. Sin embargo, lo que me anima es ese espíritu de la resistencia que todos compartimos aquí, de mucha gente intentando cambiar las cosas. Ese espíritu que ha enarbolado a la mujer que levantó todo esto, que presentó un informe, el otro señor que grabó y puso las pruebas encima de la mesa. Claro que se puede. Somos una gota, pero a lo mejor somos la gota que come el vaso. Yo me pasaba el día en Génova, ¿eh? Yo estaba más tiempo en Génova que en mi propio despacho. Tal y como está el PSOE, es más que evidente que habría hecho falta un candidato de consenso que llevara al Partido Socialista por el camino que debe tomar, ¿eh? Y es una desgracia que para España que ahora mismo pues no esté Jesús Gil entre nosotros, porque realmente sería la clave. Vamos. Qué maldad, calla, que por un momento he pensado que lo estabas diciendo en serio. Es que claro, cuando dicen, bueno, pero el Partido Popular tiene 8 millones de votos ya y Jesús Gil ganaba mayorías absolutas, ¿eso significa algo? Claro que sí, todos respetamos la democracia, estaría bueno. Lo que pasa es que hay acusaciones muy serias y dado que este es un sistema no presidencialista sino parlamentario y dado que Mariano Rajoy es una persona que está sistemáticamente colocado en el epicentro, por mucho que ayer el señor Correa tratase de desviarlo ya, pero la correlación de fechas es la que es. Correa operaba en el Partido Popular mientras el señor Mariano Rajoy estaba allí. Correa operaba en el Partido Popular mientras se repartía dinero negro según el testimonio del propio Bárcenas. Hombre, se repartía dinero negro y dice Bárcenas en el libro de Marisa Gallero que el propio Rajoy lo cobraba. Así que ya no es una cuestión de Partido Popular, 8 millones de votantes, que habría que reflexionar porque 8 millones de personas no tienen la moralidad suficiente como para plantearse la gravedad del asunto que estamos viviendo, pero quizá, de acuerdo, con la intención de ser constructivos, miremos hacia el futuro. Es absolutamente indecente que se permita un gobierno de Mariano Rajoy. Es absolutamente indecente. Y además abre otra pregunta. ¿Quién ha sustituido en su trono a Francisco Correa? Hola Fernando, hola Resistencia, hola María. Camino del tren, escuchando se me ocurre que hay que establecer un nuevo diccionario. A saber, hace 20 años este señor trabajaba para la Junta de Castilla y León. Apoyar una abstención no es apoyar un gobierno. Ya, la neolengua, eso es gravísimo, ¿no? Este señor del que usted me habla, o el tiempo ha pasado, o los contratos en diferido, o todos estos intentos de la dirección del Partido Popular por pasar capítulo, pero no pasar capítulo reparando, que es en lo que se fundamenta la justicia, ¿no? En la reparación. No, pasar página de los medios de comunicación, irnos directamente a la sección de deportes. Esto es lo que hay. Bueno, el caso es que pregunta Monsemerino, dice, ¡ay, qué lejos quedan los 30 minutos del programa del principio! ¿Vamos a por la hora y media? No, hoy excepcionalmente sí, porque además ha sucedido. Podemos hacer un 24 horas también, ya que nos ponemos, pero yo creo que acabaría un poco con la cordura de todos. Tengo un amigo, Fernando Carruesco, que me llamó una vez, me dijo que en la Plaza de Callao, en Madrid, organizó un programa de radio para batir el récord Guinness de permanencia en el micrófono y estuvieron un montón de horas, lo lograron, ¿eh? Fue una competición internacional y entonces fuimos algunos invitados allí y la cosa es que ellos no podían dormir más que, no recuerdo cuáles eran los periodos de tiempo, pero podían dormir unos minutos cada ciertas horas y el pobre estaba al tercer día, estaba caído. Dice, me dijo, hablé hace unos días con él y me dijo, mira, no vuelvo a repetir esa experiencia en la vida. Bueno, pues en la cafetera va camino. No, hoy excepcionalmente porque además en el último minuto se han incorporado algunos mecenas y me parece una cuestión ser agradecidos, siempre es de bien nacidos. Decía, por cierto, que si llegamos a los 10.000 mecenas, esa cifra nos la hemos establecido ya como tope, eso nos parece una cifra absolutamente muy complicada, pero decíamos, es que con esa cantidad se puede organizar un programa, extender el programa mucho más tiempo, organizar una tertulia a la que acudan, en fin, personajes cuyas opiniones sean interesantes, relevantes, pero que además acudan en condiciones, que puedan venir en taxi, que puedan tener una cierta remuneración por hacerlo, es decir, que no estemos abusando permanentemente de la gente, ¿no? Y
y para eso se necesitan los ingresos que se necesitan. Decíamos, pues ahí hemos colocado el listón para poder cubrir noticias internacionales, hacer programas desde el exterior, por ejemplo. En fin, todas esas cosas, ¿no? Y al final decíamos, y además eso habría que celebrarlo con un gran concierto clandestino con Fridonia, que ya se mostró voluntaria para hacerlo, y dije, la multa corre de nuestra cuenta. Un concierto clandestino convocado a través de las redes sociales para irrumpir de pronto en la mañana de una ciudad. En fin, ahora sí, nos vamos a marchar. Bueno, gracias a todos, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por hacer el esfuerzo para levantaros y acompañarnos durante el programa y ayudarnos a entender este mundo tan complejo, tan cambiante, tan convulso que estamos viviendo. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, pasad un buen fin de semana. Adiós, Mary. Adiós, un abrazo. La cafetera es posible gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta, si sientes que te acompaña, ayúdanos tú también a proteger el programa. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.